El deseado de todas las gentes. Capítulo 10. La voz en el desierto. De entre los fieles de Israel, quienes por largo tiempo habían esperado la venida del Mesías, surgió el precursor de Cristo. El anciano sacerdote Zacarías y su esposa Elisabet eran justos delante de Dios, y en su vida tranquila y santa, la luz de la fe resplandecía como una estrella en medio de las tinieblas de esos días malos. A esta piadosa pareja se le prometió un hijo que iría delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Zacarías habitaba en una región de montañas de Judea, pero había subido a Jerusalén para ministrar en el templo durante una semana, según se requería 2 veces al año de los sacerdotes de cada turno. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Estaba de pie delante del altar de oro, en el lugar santo del santuario. La nube del incienso ascendía delante de Dios con las oraciones de Israel. De repente, fue consciente de una presencia divina. Un ángel del Señor estaba en pie a la derecha del altar. La posición del ángel era una indicación de favor, pero Zacarías no notó eso. Durante muchos años, él había orado por la venida del Redentor, y ahora el cielo le había mandado su mensajero para anunciarle que sus oraciones iban a ser contestadas, pero la misericordia de Dios le parecía demasiado grande para creer en ella. Se sentía lleno de temor y condenación propia. Pero fue saludado con la gozosa seguridad: no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa, Elisabet, te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, e irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano, y mi esposa también es de edad avanzada. Zacarías sabía muy bien cómo a Abraham en su vejez se le había dado un hijo, porque creyó en la fidelidad de quien había prometido. Pero por un momento el anciano sacerdote gira su pensamiento hacia la debilidad humana. Se olvida de que Dios puede cumplir lo que promete. ¡Qué contraste entre esa incredulidad y la dulce fe infantil de María, la Virgen de Nazaret, cuya respuesta al asombroso anuncio del ángel fue: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». El nacimiento del hijo de Zacarías, así como el del hijo de Abraham y el de María, fue para enseñarnos una gran verdad espiritual, una verdad que somos tardos en aprender y rápidos para olvidar. Por nosotros mismos somos incapaces de hacer alguna cosa buena, pero lo que nosotros
no podemos hacer, será hecho por el poder de Dios en toda alma sumisa y creyente. Fue mediante la fe como fue dado el Hijo de la promesa. Es a través de la fe como se engendra la vida espiritual y somos capacitados para hacer las obras de justicia. A la pregunta de Zacarías, el ángel respondió: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. 500 años antes, Gabriel había dado a conocer a Daniel el período profético que se extendería hasta la venida de Cristo. El conocimiento de que el fin de este período se acercaba había inducido a Zacarías a orar por el advenimiento del Mesías. Y ahora el mismo mensajero, por quien fuera dada la profecía, había venido a anunciar su cumplimiento. Las palabras del ángel, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, muestran que ocupa un puesto de alto honor en las cortes celestiales. Cuando fue a Daniel con un mensaje, dijo: Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, Cristo, vuestro príncipe. El Salvador habla de Gabriel en el Apocalipsis, diciendo que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y a Juan el ángel expresó: Yo soy siervo contigo, de tus hermanos los profetas. Admirable pensamiento que el ángel que sigue en honor al Hijo de Dios es el escogido para revelar los propósitos de Dios a los hombres pecadores. Zacarías había expresado duda acerca de las palabras del ángel. No habría de volver a hablar hasta que se cumpliesen. Dijo el ángel: Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. En ese culto, el sacerdote debía orar por el perdón de los pecados públicos y nacionales y por la venida del Mesías. Pero cuando Zacarías intentó hacerlo, no pudo pronunciar una palabra. Saliendo afuera para bendecir al pueblo, les hablaba por señas y permaneció mudo. Lo habían esperado mucho tiempo y empezaban a temer que lo hubiese herido el juicio de Dios. Pero cuando salió del lugar santo, su rostro resplandecía con la gloria de Dios, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Zacarías les comunicó lo que había visto y oído, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Poco después del nacimiento del niño prometido, la lengua del padre fue desligada, y habló diciendo a Dios y bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo: ¿Quién pues será este niño? Todo esto tendía a llamar la atención a la venida del Mesías, para la cual Juan había de preparar el camino. El Espíritu Santo descendió sobre Zacarías y en esas hermosas palabras profetizó la misión de su hijo. Y tú, hijito mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para prepararle el camino. Darás a conocer a su pueblo la salvación, mediante el perdón de sus pecados, gracias a la entrañable misericordia de nuestro Dios. Así
Nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Antes que naciera Juan, el ángel había dicho: será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. Dios había llamado al hijo de Zacarías a una gran obra, la mayor que hubiera sido confiada alguna vez a los hombres. Con el fin de ejecutar esa obra, él debía tener al Señor obrando juntamente consigo. Y el Espíritu de Dios estaría con él si se prestaba atención a las instrucciones del ángel. Juan debía salir como mensajero de Jehová para comunicar a los hombres la luz de Dios. Debía dar una nueva dirección a sus pensamientos. Debía impresionarlos con la santidad de los requerimientos de Dios y su necesidad de la perfecta justicia divina. Tal mensajero debía ser santo. Debía ser un ejemplo para que habitara en el Espíritu de Dios. Con el fin de cumplir su misión, debía tener una constitución física sana y fuerza mental y espiritual. Por tanto, le sería necesario dominar sus apetitos y pasiones. Debía ser capaz de dominar todas sus facultades para poder estar entre los hombres tan inconmovible frente a las circunstancias que lo rodeasen, como las rocas y montañas del desierto. En tiempos de Juan el Bautista, la codicia de riquezas y el amor al lujo y la ostentación se habían difundido extensamente. Los placeres sensuales, banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando las percepciones espirituales y disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador. Por medio de una vida abstemia y un ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de sus días. Tales fueron las directivas dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia por parte de un ángel del trono celestial. En la niñez y la juventud, el carácter es más impresionable. Entonces debe adquirirse la facultad del dominio propio. En el hogar y la familia se ejercen influencias cuyos resultados son tan duraderos como la eternidad. Más que cualquier dote natural, los hábitos formados en los primeros años deciden si un hombre vencerá o será vencido en la batalla de la vida. La juventud es el tiempo de la siembra. Determina el carácter de la cosecha para esta vida y la venidera. Como profeta, Juan debía hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Al preparar el camino para la primera venida de Cristo, representaba a los que han de preparar un pueblo para la segunda venida de nuestro Señor. El mundo está entregado a la sensualidad. Abundan los errores y las fábulas. Se han multiplicado las trampas de Satanás para destruir a las almas. Todos los que deseen una santidad perfecta en el temor de Dios deben aprender las lecciones de temperancia y dominio propio. Los apetitos y las pasiones deben ser mantenidos sujetos a las facultades superiores de la mente. Esta disciplina propia
es esencial para la fuerza mental y la percepción espiritual que nos han de capacitar para comprender y practicar las sagradas verdades de la palabra de Dios. Por esta razón, la temperancia ocupa un lugar en la obra de prepararnos para la segunda venida de Cristo. En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio, pero la educación de las escuelas rabínicas lo habría arruinado para su obra. Dios no lo envió a los maestros de teología para aprender cómo interpretar las Escrituras. Lo llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Fue en una región solitaria donde halló su hogar, en medio de colinas áridas, desfiladeros salvajes y cuevas rocosas. Pero él mismo eligió dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí, lo que lo rodeaba era favorable para formar hábitos de sencillez y abnegación. No siendo interrumpido por los clamores del mundo, podía estudiar las lecciones de la naturaleza, la revelación y la providencia. Las palabras del ángel a Zacarías habían sido repetidas con frecuencia a Juan por sus padres temerosos de Dios. Desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él, la soledad del desierto era un bienvenido escape de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propio poder para resistir la tentación y huía del constante contacto con el pecado con el fin de no perder el sentido de su excesiva pecaminosidad. Dedicado a Dios como nazareno desde su nacimiento, él mismo hizo voto de consagrar su vida a Dios. Su ropa era la de los antiguos profetas, un manto de pelo de camello ceñido a sus lomos por un cinturón de cuero. Comía langostas y miel silvestre que hallaba en el desierto y bebía del agua pura de las colinas. Pero Juan no pasaba la vida en ociosidad ni en lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía a mezclarse con los hombres y siempre fue un observador interesado en lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los eventos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino, estudiaba el carácter de los hombres para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Sentía el peso de su misión. En la soledad, por medio de la meditación y la oración, trataba de fortalecer su alma para la carrera que le esperaba. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podía entrar. Aún así, era asaltado por el tentador. Pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza y decisión de carácter, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, fue capacitado para detectar los ataques de Satanás y resistir su poder. Juan halló en el desierto su escuela y santuario. Como Moisés entre las montañas de Madián, se vio cercado por la presencia de Dios y rodeado por las evidencias de su poder. No le tocó morar como al gran jefe de Israel,
entre la solemne majestad de las soledades montañosas. Pero delante de él estuvieron las alturas de Moab, al otro lado del Jordán, hablándole del que había asentado con firmeza las montañas y las había rodeado de fortaleza. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado, pero sobre el desierto los cielos se inclinaban, brillantes y hermosos. Las oscuras nubes, formadas por la tempestad, estaban cruzadas por el arco iris de la promesa. Así también, por encima de la degradación de Israel, resplandecía la prometida gloria del reinado del Mesías. Las nubes de ira estaban cruzadas por el arco iris de su pactada misericordia. A solas, en la noche silenciosa, leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba, que doraba las montañas de Moab, le hablaba del que sería como la luz de la montaña, como el resplandor de sol en una mañana sin nubes. Y en el resplandor del mediodía veía el esplendor de la manifestación de Dios. Cuando se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Con espíritu alegre, aunque asombrado, buscaba en los rollos proféticos las revelaciones de la venida del Mesías, la simiente prometida que habría de aplastar la cabeza de la serpiente, Silo, el pacificador, que aparecería antes que dejase de reinar un rey sobre el trono de David. Ahora había llegado el momento. Un gobernante romano estaba sentado en el palacio del monte Sión. Según la segura palabra del Señor, el Cristo ya había nacido. De día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías. El retoño de la raíz de Isaí, un rey que reinaría con justicia, juzgando con justicia a los desvalidos, un resguardo contra la tempestad, la sombra de un peñasco en el desierto. Israel ya no sería llamada abandonada, ni su tierra desolada, sino que sería llamada del Señor, mi deleite, y su tierra mi esposa. El corazón del solitario exiliado se henchía de la gloriosa visión. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Estaba listo para salir como el mensajero del cielo, sin temor de lo humano, porque había mirado al divino. Podía estar de pie y sin temor en presencia de los monarcas terrenales, porque se había postrado delante del Rey de Reyes. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales, pero el gran objetivo de su esperanza era la venida de un rey de justicia y el establecimiento de Israel como una nación santa. Así creía que se cumpliría la profecía hecha en ocasión de su nacimiento. Al acordarse de su santo pacto, nos concedió que fuéramos libres de temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que les sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos nuestros días. Él veía que su pueblo estaba engañado, satisfecho y dormido en sus pecados.
Anhelaba despertarlos a una vida más santa. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a sacudirlos de su letargo y a hacerlos temblar por su gran maldad. Antes que la semilla del Evangelio pudiese alojarse, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debían ser despertados para ver el peligro de las heridas del pecado. Dios no envía mensajeros para que adulen al pecador. No da mensajes de paz para arrullar en una seguridad fatal a los que no están santificados. Impone pesadas cargas sobre la conciencia del que hace mal y atraviesa el alma con flechas de convicción. Los ángeles ministradores le presentan los temibles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarlo a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga? Cuando comenzó el ministerio de Juan, la nación estaba en un estado de excitación y descontento, rayana en la revolución. Al desaparecer Arquelao, Judea había caído directamente bajo el dominio de Roma. La tiranía y la extorsión de los gobernantes romanos y sus resueltos esfuerzos para introducir las costumbres y los símbolos paganos encendieron la rebelión que fue apagada en la sangre de miles de los más valientes de Israel. Todo esto intensificó el odio nacional contra Roma e incrementó el anhelo de ser libertados de su poder. En medio de las discordias y las luchas se oyó una voz procedente del desierto, una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño, conmovía a la gente. Los profetas habían predicho la venida de Cristo como un acontecimiento del futuro lejano. Pero he aquí que se oía un anuncio de que se acercaba. El aspecto singular de Juan hacía recordar a sus oyentes los antiguos videntes. En sus modales e indumentaria se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudían al desierto. Juan proclamaba la venida del Mesías e invitaba al pueblo a arrepentirse. Como símbolo de la purificación del pecado, los bautizaba en las aguas del Jordán. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que pretendían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados, publicanos y campesinos acudían para oír al profeta. Por un tiempo, la solemne amonestación de Dios los alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo,
Personas de todas las clases sociales se sometieron al requerimiento del Bautista con el fin de participar del reino que anunciaba. Muchos de los escribas y fariseos vinieron confesando sus pecados y pidiendo el bautismo. Se habían ensalzado como mejores que los otros hombres y habían inducido a la gente a tener una alta opinión de su piedad. Ahora se desenmascaraban los culpables secretos de su vida. Pero el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de esos hombres no tenían una verdadera convicción del pecado. Eran oportunistas. Como amigos del profeta, esperaban hallar favor ante el príncipe venidero y pensaban fortalecer su influencia sobre el pueblo al recibir el bautismo de manos de este joven maestro popular. Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras». Los judíos habían interpretado erróneamente la promesa de Dios de favorecer eternamente a Israel. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová: si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de dar la promesa, había dicho: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El favor de Dios se asegura a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con Él, pero los judíos se habían separado de Dios. Por causa de sus pecados estaban sufriendo bajo sus juicios. Esta era la causa de su servidumbre a una nación pagana. Las mentes estaban oscurecidas por la transgresión, y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados. Se lisonjeaban de que eran mejores que otros hombres, con derecho a las bendiciones de Dios. Estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer en favor de nosotros lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad mostraban que eran una generación de víboras, una maldición mortal para el pueblo, antes que ser los hijos del justo y obediente Abraham.
en vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, de quienes se creían tan superiores. Habían olvidado la roca de la cual habían sido cortados y el hoyo del cual habían sido arrancados. Dios no dependía de ellos para cumplir su propósito. Como había llamado a Abraham de un pueblo pagano, podía llamar a otros a su servicio. Sus corazones podían aparentar ahora estar tan muertos como las piedras del desierto, pero su espíritu podía vivificarlos para hacer su voluntad y recibir el cumplimiento de su promesa. El profeta decía: también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios habría de ser decidida por su carácter y su vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Bajo sus escrutadoras palabras, sus oyentes quedaron convencidos. Vinieron a él preguntando: entonces, ¿qué haremos? Él contestó: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Amonestó a los publicanos contra la injusticia y a los soldados contra la violencia. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de fe y arrepentimiento. En su vida debía verse bondad, honestidad y fidelidad. Debían atender al necesitado y traer sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como el tamo que se arroja al fuego. Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El profeta Isaías había declarado que el Señor limpiaría a su pueblo de sus iniquidades, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. La palabra del Señor a Israel era: volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Para el pecado, doquiera se encuentre, nuestro Dios es fuego consumidor. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, debe destruirlos. Jacob, después de su noche de lucha contra el ángel, exclamó: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Jacob había sido culpable de un gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonada y su pecado purificado. Por tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Pero siempre que los hombres se presentaron ante Dios mientras albergaban voluntariamente el mal acariciado, fueron destruidos. En la segunda venida de Cristo, los impíos serán consumidos con el espíritu de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. La luz de la gloria de Dios, que imparte vida a los justos, matará a los impíos.
En el tiempo de Juan el Bautista, Cristo estaba por presentarse como revelador del carácter de Dios. Su misma presencia haría manifiestos a los hombres sus pecados. Únicamente en la medida en que estuviesen dispuestos a ser purificados de sus pecados, podían ellos entrar en comunión con Él. Únicamente los limpios de corazón podían morar en su presencia. Así declaraba el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oído a su instrucción, muchos lo sacrificaban todo con el fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a ese nuevo maestro, y no pocos abrigaban la esperanza de que fuera el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe hacia el que había de venir. El deseado de todas las gentes.